hoy. ¿Me permiten entonces que arranque con una palabra? Adelante, Marco. Perfecto. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos los que están en el grupo y a todas las entrenadoras. Nos complace que hoy estemos llevando a cabo la quinta jornada de esta nueva tecnología que es una maravilla y que nos ha llevado el estado de crisis de la pandemia. Aprovecho para, en nombre de toda la Junta Directiva, el presidente Wilfredo León, que ha tenido problemas técnicos para entrar en esta reunión, pedirles a todos que se cuiden, que tengan el mayor de las precauciones, que todos ustedes para nosotros son súper valiosos y los necesitamos a todos con bien. Entonces, cuando el atletismo se reanude, seguir contando con el trabajo de cada uno de ustedes. En el día de hoy tenemos tres charlas muy importantes. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esta charla? Eso no hay que perderlo de vista. Y Alberto, quiero aprovechar también a ti de felicitarte como director técnico de la federación por haber instalado esta metodología de trabajo que yo creo, sin temor a equivocarme, es la primera vez en la historia del atletismo venezolano que los entrenadores se reúnen en esta oportunidad vía tecnológica para intercambiar experiencia y conocimiento. Es la primera vez. Siempre se había creado un mito de que cada entrenador tenía su secreto, cada entrenador tenía sus conocimientos y no lo compartía con nadie. No, ya con esta reunión Zoom, ese mito se derrumbó. Todos estamos aportando, todos estamos indicando pues cuál es la mejor forma que creemos, de acuerdo a los estudios que hemos hecho cada uno de nosotros, es la mejor manera para llevar a un atleta. Ahora, yo pienso que en los intercambios de ideas, de opiniones, de conocimiento, nadie tiene que ni molestarse, ni sentirse incómodo, ni mucho menos. Todo lo contrario. La idea que tiene algunos nos pueden servir a otros. A lo mejor no conocemos algo que conozca Alberto Fili, o a lo mejor no conocemos algo que conozca Adrián Ramírez o mexicano. De tal manera que el aporte de todo, miren, en estos momentos es pero de extrema importancia, porque cuando se reanude el atletismo, vamos a tener un cúmulo de conocimiento y de información compartido de todos los entrenadores que nos va a ayudar bastante. Mire, y yo visualizo en el futuro que cuando nos veamos en un estadio todos nuevamente, oye, vale, qué bueno, vamos a dar un abrazo grande porque vamos a sentir que estas reuniones nos unieron mucho y esa es la gran idea. Entonces, no se vale que nadie se ponga bravo, no se vale que nadie se vaya a sentir incómodo por algo, sino todo lo contrario. Lo que tenemos es que hacer un debate. El kit de estas reuniones es el debate, porque Alberto Fili puede tener una tesis, pero si Adrián Ramírez tiene otra, o si Falfán, o si el Aví, o si otro compañero, o si Macaulay, que te ha metido en la reunión, tienen otra tesis, bueno, precisamente esta reunión es para confrontar todas esas tesis y ponernos de acuerdo y a ver si sacamos un solo conocimiento, que muchas veces va a ser muy difícil. Ojo, es difícil que en los estudios que ha hecho cada quien, Alberto ha tenido su formación académica en un sector, el Gocho también ha tenido su formación y su autoformación académica, todos han tenido su formación académica, todos han leído, todos han investigado, todos han asistido a cursos en distintas maneras. Por ejemplo, Mexicano ha ido a muchos cursos que otros no han ido,
De tal manera que hay una variedad de conocimiento y de información que precisamente este Zoom es para compartirlo. Y para de la mejor manera, en un ambiente, y a eso yo hago un llamado, un ambiente de cordialidad, de confraternidad, de cero mezquindad, de unión, podamos compartir esos conocimientos. ¿Quién va a ser beneficiado? El atleta. Y aprovecho lo que dijo allí Alberto, si está Verónica Davis en la sala de reuniones, un saludo para Verónica, nos encanta que esté Verónica, gran atleta del pasado nuestro en salto triple. Entonces, van a salir beneficiados los atletas, porque en medio de una pandemia estamos aprovechando el tiempo para renovar los conocimientos, para adquirir más conocimientos, para intercambiar conocimientos. De eso se trata este Zoom. Entonces, no se vale que nadie ni se moleste, ni se sienta incómodo por algunas opiniones que den otros. Todo lo contrario, la opinión de Alberto Fili para mí es de mucho valor, la tengo que copiar y la confronto con mis ideas. Oye, la idea de Alberto va con mi idea y entonces yo mismo me reviso. Ese es uno de los grandes objetivos de esta reunión, revisarse uno mismo, porque a lo mejor después de esta reunión de hoy, al final, en la reflexión de esta tarde, oye, mira, quizás yo estuve equivocado en esta situación durante tanto tiempo, déjame hacer un pequeño cambio a ver cómo me va, y a lo mejor resulta que ese pequeño cambio nos da como resultado una mejoría de la marca del atleta que tenemos. De tal manera, compañeros, que tómenlo como algo muy, pero muy valioso, de extrema importancia, estas reuniones Zoom que estamos haciendo. Así que de verdad que yo valoro mucho el trabajo de esta comisión técnica, encabezada por Alberto Fili, donde está el Gocho, donde está Mexicano y donde están todos los entrenadores que son coordinadores de área, para que realmente hagamos una actualización. Ahora bien, yo quería decir lo siguiente, y sobre todo para mi estimado e ilustre amigo Adrián Ramírez, con quien guardo un profundo respeto y años de amistad. Sí, ciertamente, nosotros reconocemos que Adrián ha sido uno de los grandes técnicos en medio fondo de Venezuela, porque tuvo atletas de relieve con grandes marcas, pero fue en los años 80. En los años 80, Adrián revolucionó el medio fondo y fondo en Venezuela con las marcas de sus atletas, pero estamos en otros tiempos. Vamos a revisar ahora si los nuevos tiempos nos dan que ya esas técnicas que aplicamos en los años 70, 80, siguen teniendo vigencia o no. Para eso es esta reunión. Entonces, bueno, a lo mejor el Gocho, adquiriendo un conocimiento extra de las cosas que estamos compartiendo aquí, a lo mejor con ese conocimiento extra más lo que él sabe, todavía puedo obtener atletas con mejores resultados. De esa es la idea que se trata estos Zoom. Entonces, compartir las experiencias, compartir los conocimientos, mejorar y fortalecer el área de conocimiento técnico de todos los entrenadores del atletismo venezolano. Así que, señores, para finalizar esta palabra, después Alberto me dará el derecho de palabra en otro tema que tengo que hablar muy corto, para finalizar, nuevamente, en nombre de toda la Junta Directiva, celebrar que todos ustedes tengan el interés de meterse en este Zoom. Yo, lamentablemente hay mucha gente que se ha comunicado conmigo, que ha querido participar, pero que no puede porque hay condiciones técnicas adversas en el interior con respecto al internet, con respecto a la luz, pero si no, yo estoy seguro que pasáramos de 100 las personas que tuviéramos en estos tipos de Zoom, que ya se ha regado bastante el trabajo que estamos haciendo cada miércoles. Así que saquémosle provecho, mucho provecho, y sobre todo, algo muy importante, el respeto
del conocimiento de cada quien. El conocimiento que maneje Oscar Mexicano, que lo estoy viendo ahorita, tenemos que respetárselo y analizarlo y evaluarlo y ver las fortalezas de Mexicano, las debilidades, y quizás, ¿por qué no? Pudiéramos decirle a Mexicano, mira, Mexicano tiene esta fortaleza que me está ayudando mucho, pero quizás tenga esta debilidad, y Mexicano analiza si esa debilidad es buena, no le conviene o no, y así. Entonces, que sirva de reflexión. Estas charlas son de reflexión, de discusión, de intercambio de opiniones, de ideas, de aumento de conocimiento. Así que, muchachos y muchachas, las que están metidas, sepan aprovechar esta oportunidad de oro que nos da esta plataforma Zoom para intercambiar todos estos conocimientos que estamos haciendo. Así que felicitaciones, Alberto, felicitaciones a todo el equipo, adelante, y que la tarde de hoy sea fructífera. Bien. Bueno, muchas gracias, Marco, por esa bienvenida. Ahí está Verónica incorporada también. Quiero resaltar, saludos, Verónica. Quiero resaltar que en la lámina que se está presentando, ahí están reflejadas la visión y la visión. Lo que está en amarillo resaltado, fíjense que se orienta a los propósitos de esta reunión de manera directa, concreta. Nosotros aquí tenemos como misión fomentar, planificar, programar, organizar y dirigir, supervisar y evaluar además el atletismo en todas sus modalidades en todo el territorio nacional. Esta actividad tiene esa función. Pero además, como visión, concretamente, queremos convertir este deporte en el más practicado a nivel nacional, pero además en las instituciones educativas, modernizando toda nuestra estructura administrativa y nuestro sistema informático y de comunicación. Sabemos las limitaciones que tenemos en cuanto a que en esta reunión el número máximo que hemos tenido de participantes ha sido de 20, y yo estoy seguro que los dos que faltan es porque algunos logran entrar, se les cae el internet y vuelven a entrar, pero seguimos avanzando con nuestros valores siempre claros, siempre en el punto central, con nuestros valores que son prácticamente que nos ayudan a tocar las cosas de la mejor manera. Los puntos de agenda que están planteados, tenemos el siguiente punto, el primer punto ya lo empezamos a trabajar, que está relacionado con la revisión de los tópicos que se generaron en la reunión pasada. Pero además que durante las conversaciones que hemos tenido en los chats, se avanzaron en muchas ideas, mucho debate se dio, y esos puntos que se trataron ahí van a tener su primera salida con soportes técnicos y científicos para el próximo miércoles. Ya he contactado al doctor Pedro Gamardo, él es profesor del pedagógico, pero es doctor en ciencias, y de hecho tiene experiencia en experimental, o sea, de laboratorio, con el tema de la fisiología del ejercicio. De hecho, él es el encargado del laboratorio de fisiología del pedagógico. No lo desmantelaron, pero él sigue siendo y tiene trabajo en España. Él, su doctorado lo fue a terminar en España y trabajó en los laboratorios de la Universidad de León. Lo vamos a tener la próxima semana ya confirmado. Y estoy tratando de contactar a la doctora Tamilia Peña, que ella es una experta en el área de control biomédico, el control biomédico del entrenamiento, y ella también tiene bastante información relacionada con todo lo que es la bioenergética, todo lo que se refiere a indicadores bioquímicos del entrenamiento deportivo y del rendimiento, y va a ser bien provechosa esa reunión. Por lo que los invito a que nos ayuden a difundir la información y que estemos atentos a entrar en ese tema para la próxima reunión. De manera que, bueno, con estos 3 minutos le doy paso a Marcos para que hable de los resultados del proceso de registro, que serían esos otros 3 minutos, para después entrar nosotros en los temas que tenemos ya ordenados según la agenda que ustedes están viendo en pantalla. Adelante, Marcos. Gracias, Alberto. Bueno, para hoy yo había invitado nuevamente a la doctora María Gracia Valdés, quien es nuestra abogada responsable de registro en la federación. Recuerden que tenemos a María Gracia, tenemos a Olga y estoy yo. Tenemos un equipo de 3 abogados
que estamos ayudando a todos nuestros entrenadores principalmente a poner al día jurídicamente a sus clubes. Como ustedes recordarán, en reuniones pasadas yo les informé que toda la data del Registro Nacional de Deportes se perdió, muy lamentablemente. No voy a caer en detalle, ya yo lo expliqué en reuniones pasadas. Se perdió. El Instituto Nacional de Deportes está pidiendo que nuevamente todos los clubes, todas las asociaciones y todas las federaciones se registren. Pero eso ocasionó que yo le hiciera una llamada a Pedro Infante, que gentilmente me respondió, y yo le dije a Pedro, hay varias situaciones que tenemos aquí. La primera situación es la siguiente. Hay muchísimos clubes de atletismo que se registraron. Tenemos 16 asociaciones de atletismo que hicieron su proceso electoral, entregaron sus expedientes electorales en físico, la consultoría jurídica del IND, y nosotros, la federación, hicimos nuestra elección y entregamos en físico nuestro expediente electoral. Para nosotros ya no debemos entregar nuevamente ningún documento, porque ya lo hicimos. Les recuerdo que el reglamento de la ley vigente dice que cada 2 años tenemos que actualizar la data de nuestros clubes, de nuestras asociaciones y de nuestra federación. ¿Por qué? Porque si se nos fue un vocal, que es común ahorita, con la cantidad de personas que se han ido del país, si se nos fue un vocal, bueno, se nos fue el presidente de la Asociación de Nueva Esparta a Perú, nuestro amigo Douglas Jiménez, que qué raro que no está metido por allí. No sé si Douglas está por allí, Alberto, porque él siempre está pendiente de estas reuniones, Douglas Jiménez. Sí, entonces, si se nos fue, si se nos fue un presidente de una asociación, él le dejó la asociación a otra persona, esa persona se fue y se llevó toda la documentación. Bueno, entonces eso nos crea varias situaciones jurídicas. Una, lo que entregaron su expediente electoral, que tienen su providencia administrativa. ¿Qué le dije yo a Pedro? Pedro, tú no puedes volverle a pedir los recaudos a esa gente que ya tiene una providencia. Con mostrar la providencia administrativa, mandarla al IND, es suficiente para que el IND cargue con un nuevo código los nombres de la Junta Directiva, Consejo de Honor y Consejo Contralor, para el caso de la federación y las asociaciones, porque recuerden que los clubes solamente tienen Junta Directiva y Consejo de Honor. Y él estuvo de acuerdo con esa metodología. Veo que todavía no está funcionando esa metodología porque hay algunos que me han dicho que la consultora jurídica está todavía pidiendo una serie de recaudos. Bueno, en el caso del atletismo, la ventaja que tenemos es que hemos puesto a disposición de todos ustedes nuestros abogados que están con nosotros. Y tenemos un correo electrónico. Me gustaría, Alberto, por favor, si me puedes ayudar a colocarlo allí. Asesoría legal, FBA, asesoría legal, FBA, @gmail.com. Asesoría legal, FBA, @gmail.com. Con ese correo, Olga y a mí, que estamos interactuando con ese correo, la ayuda correspondiente para nosotros, aquí desde Caracas, si no tienen internet, ayudarlos a cargar la data de su club, de su asociación, para generarle la planilla de preinscripción, de inscripción en el registro. O sea que todas las facilidades del mundo se las estamos dando a ustedes. No solamente tenemos un recurso humano disponible, sino tecnológico. Pues. Tanto a María Gracia le funciona bien su internet, a mí también afortunadamente, gracias a Dios, y Olga sí tiene un poquito de problema, por eso es que Olga tampoco no se pudo meter a la reunión. Entonces nosotros, ustedes nos dan la información del club, de la asociación, y nosotros mismos le llenamos la solicitud y simplemente le mandamos la planilla a ustedes. Ahora,
¿Cuál es el caso de las asociaciones que hicieron elecciones y no entregaron nunca nada? Allí hay varias asociaciones, no las voy a nombrar ahorita, no es bueno nombrarlas, pero tenemos como 6 asociaciones que hicieron elecciones y nunca lograron completar el expediente. No, ya el INE está aceptando que todo se lo mandemos por correo electrónico. Entonces, eso también lo pueden hacer con María Gracia o con Olga. Ustedes mandan al correo que yo les di toda la información del club con el acta constitutiva, los estatutos, la nómina de los atletas, la dirección. En esa planilla piden el RIF, pero al final no exige el RIF a los clubes, porque eso es un temazo. Mandar a un club a sacar un RIF es primero crearle personalidad jurídica en un registro subalterno que cuesta un dineral. Entonces dijimos, Pedro, obvia el RIF. Entonces, a esos clubes que están en esa fase, que hicieron elección y que tienen el expediente, o las asociaciones, bueno, nos envían por ese correo todos los datos que nosotros vamos a tratar con consultoría jurídica, que los pongan al día y le generen la providencia administrativa. ¿Cuáles son los beneficios que tienen ustedes en este momento si tienen la providencia administrativa en la mano como asociación o como club? Que ustedes el año que viene, cuando correspondan las elecciones, pueden convocar al proceso electoral. Esa es la ventaja. El presidente y el secretario general de la asociación o del club pueden convocar al proceso electoral con los 15 días hábiles que pauta el reglamento. Pero si no lo hacen, si no hacen este paso de ponerse al día, va a tener que ser la asamblea de la asociación la que convoque al proceso electoral. Entonces, esa asamblea, recuerden que tiene que ser un tercio de la asamblea compuesta por atletas, por entrenadores, por árbitros. Los árbitros tienen que estar registrados en los clubes y por un delegado de la junta directiva, bien sea presidente u otra persona que delegue. Entonces son 4 delegados por clubes. Si tienen un mínimo de 3 clubes, que eso es una disposición provisional que tenga el reglamento de la ley, artículo 12, si tienen 3 clubes, una asociación, por 4 delegados serían 12 delegados. El tercio de 12 delegados convocarían a esa asamblea por prensa, ¿no? Que ese es otro tema también que hay que tocarlo con Pedro Infante, porque ya en muchos periódicos, ya en muchos estados ya no existe periódico. Ya casi nadie lee periódico. Hay estados donde desaparecieron todos los periódicos y todo se maneja por la web. Entonces, ese paso, si no existe un estado periódico, bueno, el otro paso que sigue es hacer la convocatoria personal, que los 12 delegados se den como convocados a través de su firma, pues que conste en un acta que fueron convocados a ese proceso electoral. Con eso ya resolvemos el problema. La otra situación jurídica es que esa asociación o ese club nunca haya hecho nada. No hayan hecho ni asamblea, no hicieron nunca elección y tienen su junta directiva vencida, su consejo de honor o su consejo de contralor vencido. ¿Qué tienen que hacer ellos? Bueno, esperar el año que viene irremediablemente. Esperar. Y entonces el consejo que yo le doy en nombre de la Junta Directiva de la Federación es que a esas asociaciones y a esos clubes procurar en el primer trimestre del año, como lo dije en la charla pasada, convocar al proceso electoral. Máximo hasta marzo. Porque recuerde que en abril son las elecciones de la Federación. Les recuerdo, yo les dije en reuniones pasadas, que las 68 federaciones deportivas de Venezuela le hicimos una solicitud a Pedro Infante como presidente del IND para que todas las federaciones podamos correr los procesos electorales para después de los Juegos Olímpicos de Tokio, para que nos dé chance de trabajar para los Juegos de Tokio
y poder nos dé chance de preparar las elecciones en vista del confinamiento. Pero esa carta todavía no ha tenido respuesta. Y me dijo Pedro Infante, para que todos ustedes sepan, que él va a tratar caso por caso, caso por caso. Por ejemplo, el fútbol tiene elecciones en marzo. Bueno, ya al fútbol se le está acabando el tiempo para que se registren nuevos clubes, porque el apuro en este momento es que los clubes tengan 6 meses de registro, los nuevos, para poder votar en la elección de la asociación. Entonces, el no tener esa oportunidad es cercenar esos nuevos clubes que aspiran a participar en el proceso electoral de su asociación, poder, tener ese derecho a participación electoral. Ese no lo podemos cercenar bajo ningún concepto. Bueno, entonces es un caso que está siendo revisado por el IND. Pero en el caso del atletismo, que el atletismo tiene elecciones de la federación en abril, y yo les pediría a todas las asociaciones que antes de abril hagan su proceso electoral para que voten con su junta directiva renovada. Bueno, habrá tiempo, o sea, la situación de la pandemia nos dará tiempo como que para marzo las asociaciones puedan hacer elecciones y la federación puede hacer elección en abril. Bueno, no sabemos ahorita, todo va a depender. Vamos a darle tiempo al tiempo, vamos a ver hasta cuándo dura la pandemia y vemos si es necesario nosotros pedir una prórroga para hacer la elección de la federación un poco más allá y pedir que las asociaciones también tengan una prórroga de hacer sus elecciones un poco más allá. De tal manera, compañeros, que el concepto jurídico lo tienen ahorita los entrenadores principalmente, porque los entrenadores tienen muchas cargas. Los entrenadores tienen la carga de entrenar al atleta, pero muchas veces tienen la carga también de llevar a su club, porque muchas veces la junta directiva no funciona, qué sé yo. Otros tienen la fortuna, otros entrenadores, me consta, que los papás, los padres y representantes, pero ya esos son clubes, ya más que todo de atletas que tienen, que lo conforman atletas menores de edad, eh, tienen la fortuna de que los papás ayudan muchísimo a todo el aspecto jurídico y de registro del club, y el entrenador se le libera esa carga. El entrenador se dedica a entrenar a sus atletas y los papás son los miembros de la junta directiva del club y hacen todo el papeleo legal para que el club esté registrado. Pero hay otros que no tienen esa suerte. Por ejemplo, ¿quiénes no tienen esa suerte? Bueno, quizás los clubes que tengan atletas de categoría adulto, de alto rendimiento. Quizás lo hemos visto, lo sabemos como entrenadores, como gente del atletismo, que muchas veces ya el papá de un atleta de muy alto busca más en las cuestiones del club. De tal manera, compañero, que estés ya en resumidas cuentas, para no extenderme más, un briefing general repetido de reuniones pasadas de todo lo legal que tenemos que hacer. Y finalmente, el llamado lo hago con mucho énfasis en nombre de toda la junta directiva, porque de acuerdo a la cifra que arrojan los cuadros que están enviando el IND y el Comité Olímpico, el atletismo no tiene más, no llegamos ni a 30 clubes registrados en este momento en el IND, por la data perdida, ¿ok? Teníamos muchísimo más, pero con la pérdida de la data, en este momento no llegamos ni a 30. Esa data hay que remontarla. Y para eso estamos nosotros aquí, para ayudarlo a todos ustedes, para que con la voluntad de ustedes se legalicen. Recuerden, siempre se lo digo, que hay dos registros. El Registro Nacional del Deporte, que te da cualidad como entidad deportiva para gozar de los beneficios que otorga el IND, el Fondo Nacional del Deporte, si es que lo da. Hay algunos que han disfrutado de eso, hay muchos que no. Y la otra es, que eso no lo estamos diciendo ahorita,
y mucho menos en esta situación, el registro como persona jurídica, que hay que hacerlo en el registro subalterno. Entonces no confundan una cosa con la otra. Una cosa es el Registro Nacional del Deporte, que nos da cualidad como entidad deportiva frente al Estado venezolano. Ya yo soy un club, ya yo soy una asociación, ya yo soy una federación, el IND me reconoce como tal, pero para tener personalidad jurídica y poder firmar un contrato con un patrocinante, poder firmar contrato con un entrenador, poder firmar contrato con un sponsor para organizar una competencia, ahí sí necesito la persona jurídica, pero eso en el registro subalterno, es otra cosa. Entonces tenemos que tener bien claro estos conceptos para no confundirnos ni tampoco enredarnos la vida. No se enreden la vida. En estos momentos lo que necesitamos es primordialmente que estén inscritos en el Registro Nacional del Deporte para que el año que viene puedan votar en el proceso electoral de la asociación, los clubes, y las asociaciones puedan votar en el proceso electoral de la federación. Bueno, muchísimas gracias. Todo aquel que tenga preguntas, bueno. Ok, bueno, con esta presentación de Marco es repetitiva la información, pero hay que mantenerse difundiéndola. Ahí les pudieron ver el correo que tienen que utilizar para buscar más información. En el punto que sigue está referido a unas estadísticas de interés. Yo voy a estar elaborando esto, lo voy a ir publicando en el grupo y lo voy a ir enviando también. Lo vamos a tratar de revisar también en estas reuniones. Y fíjense, este es un cuadro comparativo en donde me puse a analizar la situación de los récords y la transferencia que se ha generado por los récords. Fíjense ustedes que ahí tenemos una visión. A ver si podemos verlo aquí. Aquí tenemos una visión de los años de que tenemos registros de las diferentes marcas. El primer registro que nosotros tenemos oficial está en la documentación generado por el Departamento de Estadística, la Unidad de Estadística de la Federación. En 100 metros femeninos tenemos desde 1941 la primera marca, que es lo que hicimos aquí. Tenemos el primer registro comparado con el segundo registro. El primer registro en manual, eso lo convertimos utilizando la metodología que nos ofrece la misma World Athletics, antes era la IAF, que es la suma de unas centésimas para convertir en electrónico las marcas manuales. Y después tengo el récord nacional actual en el año en que se ha registrado ese récord. Demuestro aquí cuántos años tomó llegar a este récord que estamos viendo en la columna actual en términos porcentuales globales. Cuánto se ha mejorado desde el primer registro que tenemos hasta la actualidad, y tenemos un promedio interanual porcentual de cuánto se han mejorado en promedio, pues por año, desde 1941 hasta 2018, que lo tiene nuestra querida Úrica. Entonces, fíjense ustedes lo que tenemos que utilizar para nuestros insumos cuando hacemos planificaciones. Estas son cosas que nosotros tenemos que manejar como información general, el sustento teórico de muchas de las cosas que nosotros hacemos. Fíjense que en este cuadro vemos la marca, vemos el comparativo y vemos el porcentaje. En promedio, nosotros hemos mejorado en velocidad desde el año 41 hasta el año 2018, hemos mejorado un 19.73% en cuanto a marca. Le informo de dónde viene ese número que aparece ahí. Esto yo lo saco convirtiendo los tiempos en velocidad. Simplemente dividimos los 100 metros entre el tiempo que tengo aquí, le resto la diferencia acá, y esa diferencia es la que yo convierto en porcentaje, pero sobre la velocidad, porque compararlo en tiempo me daría un valor negativo. Comparando la velocidad me da un valor positivo, que es este que está aquí. Y esos números, lo que yo hago es que distribuyo este porcentaje entre la cantidad de años y me da el total interanual porcentual que se ha venido mejorando. O sea que desde el 41, cada año se ha venido mejorando un 0,21%. Necesitamos en la próxima entrega, voy a hacer el otro que lo voy a poner en un grupo de WhatsApp,
que es la comparación por década. En cada década, ¿cuánto ha sido la mejoría interanual? Para nosotros darnos cuenta si realmente estamos aumentando la velocidad de mejoría o en qué década hubo un porcentaje de mejoría superior. En el masculino pueden observar también las mismas características, pero fíjense que en el masculino el porcentaje de mejoría ha sido menor. El porcentaje global de la mejoría. ¿Por qué? Porque ya en 1946 se corría 11-16 electrónico, un equivalente, contra un 10-30, que todavía estamos en deuda con la velocidad de Latinoamérica y de Centroamérica, porque Venezuela estuvo en el firmamento mundial con los 100 metros, en tiempos manuales, por supuesto. Pero fíjense que es la prueba de velocidad que menos ha mejorado en 55 años. Entonces, esto nos tiene que llamar a la reflexión para revisar las cosas que vamos haciendo. Como siempre lo digo, nosotros somos un país de corredor de 400. Sin embargo, fíjense que fíjense que eso se demuestra aquí, que en los 400 es donde Venezuela ha mostrado la mayor mejoría. La mayor mejoría desde el año 46. O sea que en 68 años, perdón, aquí hay un errorcito que tengo que corregir. En esos 62 años, en estos 62 años, Venezuela en 400 ha mejorado un 15,48%. Sin embargo, los tiempos la diferencia interanual es igual que el de los 200 metros. Esto lo traigo como insumo para nosotros hacer comparaciones de interés. De manera que con este punto doy entrada al siguiente punto, que esto es como un abreboca del punto que nos va a tratar Adrián. Adrián nos va a presentar su experiencia de planificación para tener 5 corredores de menos de 350 simultáneamente. Ahorita nosotros no tenemos corredores de 350, de menos de 350. Me refiero a esa cantidad, pues. En una competencia en donde nosotros podíamos ver hasta 6 corredores por debajo de 350, y esa es a la condición que estamos tratando de empujar este barco. Entonces, Adrián, si estás conectado y listo, abre micrófono y los micrófonos son tuyos. Yo iré pasando las láminas. Buenas tardes, ¿me oyen? ¿Me oyen? Ok. Muy buenas tardes, amigos entrenadores, colegas todos. Primeramente, mis respetos y mi admiración por cada uno de ustedes, porque dentro del trabajo que se ha hecho en Venezuela, ustedes, amigos míos, son los artífices de que el atletismo hoy en día aún tenga vida. Bien, hablar de un trabajo personal es un poquito complicado porque hablar de uno mismo a mí me resulta un poco difícil. Sin embargo, tengo que hacer y presentar este trabajo. Muchos de ustedes me conocen. Mi trabajo como entrenador se inició por allá por los años 70, 76. Y bueno, fue un grupo de atletas que recibí, que llegaron a mis manos, de cero, prácticamente de cero, como diría José Antonio García Forero, presidente de ACEDA de Colombia, de cero a gesto. Y bueno, en la década de los 80, y un poco más allá, más acá, por los años 90, Miranda tenía 5 corredores de 1500 metros por debajo de 350. Y esos muchachos, pues, yo los entrenaba. Eso aparece en el ranking permanente que Iván Romero ha hecho excelente trabajo. ¿Ok? Sin embargo, allí pues no aparece uno que se llama Luis Colmenares. Pero no conforme con eso, tomando la palabra de Marquitos, que decía antes de que empezara la reunión, de que eso fue por los años 80-90, que hoy en día había que renovar. Le recuerdo, y sobre todo el Aviasma, que fue testigo de un trabajo que se hacía en los Juegos Panamericanos de Guadalajara con Nico Herrera. Nico Herrera, ya retirado hoy en día, se retiró en el año 2012, corrió 3:42:16. 3:42:16. O sea que quiero decir con esto que aún lo que
mi sistema aún está vigente. Pero no conforme con eso, tuve 2 corredores de 5.000 metros que en el mismo día corrían menos de 14 minutos, 26 de abril del año 1986 en Monza, Los Ángeles. Corrían 13:47 y 13:51. Esto para justificar mi sistema, mi método de entrenamiento. ¿Cuáles fueron medios utilizados, Alberto? Los medios utilizados en los Teques no hay pista de atletismo, o no había para ese entonces. No sé si se ha cambiado la lámina. Ah, ok, listo. No había pista de atletismo. Nosotros, mi muchacho y yo, utilizábamos carreteras de tierra. Una carretera que muchos de ustedes conocen o van a oír hablar de ella, que es la carretera que va desde Lagunetica abajo hasta El Jarillo y con altitudes de 1.300, 1.500, inclusive a 1.800 o 2.000 metros de altitud, donde están las torres de Benevisión hasta llegar al Jarillo. Utilicé los terrenos de La Fragua en San Antonio, la Rosaleda Norte. Utilicé unos campos de grama de polo, de donde están la gente millonaria, campo de grama. Eso está, La Fragua está aproximadamente a 1.350 o 1.450 metros de altitud sobre el nivel del mar. No tenía gimnasio y menos pesas. Sin embargo, los trabajos se podían realizar. Allí en las láminas de medios utilizados, hablo, por ejemplo, para el trabajo de la fuerza, utilizaba compañero con compañero, utilizaba el peso corporal de cada uno de ellos. Y valor medicinal, lo que ustedes conocen hoy en día para el trabajo. Mi planificación del entrenamiento. Por los años 70 yo no tenía ningún tipo de conocimiento de lo que era planes gráficos. Hasta 1980, que soy invitado por José Antonio García Forero, presidente de ACEDA, Asociación Colombiana de Entrenadores de Atletismo, soy invitado a un curso de alto nivel, de alto rendimiento deportivo, en la especialidad de salto. Allí fue por primera vez cuando vi los planes gráficos. Sin embargo, antes de eso, llegó a mis manos un documento de 4 hojas que me trajo Lucilio Garrido de España, de Cari Sicoquén, un ex alumno de Artur Lidiar, y él hablaba de periodo de preagonístico y agonístico. En mi poco entender, yo lo ubiqué de una manera que me pudieran servir. Y posteriormente ya en Bogotá, cuando hago el curso de alto rendimiento deportivo y veo por primera vez los planes gráficos, empecé a estudiar, como lo dice ahí en la lámina, a varios autores, entre ellos a Mavier, quizá para mí el mejor. Pero la propuesta de Mavier la modifiqué, como todo el mundo sabe, estando como director de deporte, director técnico de la federación, todos los años le he bajado propuestas de planes gráficos a los entrenadores. Entonces, esa propuesta de Mavier la modifiqué de acuerdo a las reales necesidades de mi atleta y de mí mismo. ¿Ok? Entonces, fue para mí un aprendizaje total. Debo darle las gracias. Debo darle las gracias a Wilfredo León y a Marco Oviedo, que siempre me estuvieron mandando a otros cursos. Mi sistema, como acabo de decir anteriormente, empíricamente lo basé en lo que hoy día se conoce como zonas de entrenamiento. Estas zonas de entrenamiento las ha perfeccionado Mariano García Verdugo, mi maestro, mi amigo y mi asesor. Las zonas aeróbicas, como ustedes la ven allí, son la zona aeróbica regenerativa, extensiva e intensiva. La zona anaeróbica, aláctica, intensiva y extensiva. De eso es un tema. Y la anaeróbica, láctica, intensiva y extensiva. Y la zona mixta, que tiene que ver con los umbrales aeróbico-anaeróbico. Estas zonas identifican la intensidad por sí solo. Cambiamos de lámina, Alberto.
Bueno, voy a hablar de el sistema de entrenamiento continua. Entonces, en la zona aeróbica regenerativa, pasa la lámina para poderla ver. Los métodos en la zona aeróbica regenerativa, carreras continuas, con una frecuencia cardíaca entre 135 a 145 y la duración del esfuerzo entre 30 minutos a 1 hora e inclusive 1 hora y media. El volumen alto. Luego tenemos en la zona extensiva el método de carrera continua, intervalos, ok, con la intensidad. En la carrera continua tenemos una intensidad basada en la frecuencia cardíaca entre 145 a 155 pulsaciones por minuto y la duración del esfuerzo entre 30 minutos a 1 hora. También utilicé el método de repeticiones y series, la intensidad de acuerdo a los periodos de preparación. Por ejemplo, en el periodo de preparación general, entre el 75 y 85% del resultado del test. Ese test, anteriormente yo lo hacía en función de 30 minutos y vigilando la frecuencia cardíaca. Luego Mariano García Verdugo implementó el test DIPER, que me ha servido de mucho. En el periodo de preparación especial, la intensidad para esta zona extensiva entre el 80 y 85% de marca actual. Aquí, si alguno puede hacer una pregunta a posteriori, que la hagan. Pongan atención. De la zona extensiva, en el periodo de preparación especial, la intensidad entre 80 y 85% de marca actual y marca pronóstico. Dos medios para utilizarlo. El volumen medio alto. Y el periodo competitivo, la intensidad de esta zona extensiva, entre 90 y 95% ya únicamente de la marca pronóstico. El volumen bajo. La zona intensiva, métodos, repeticiones y series. Intensidad del periodo de preparación general, 80-85%. Periodo de preparación especial, 87 a 90%. Y el periodo competitivo, 90 a 95%. La zona mixta, umbrales aeróbico, anaeróbico. Método, repeticiones. Intensidad, 87 y 97%. Esto se convierte sobre el 100%. Esto se convierte en el 100%. Asimismo, la intensidad es, por ejemplo, cuando vamos a hablar ahorita de la zona aeróbica, anaeróbica, láctica, les voy a explicar. En la zona mixta, cuando hablo de 87 a 97%, estoy hablando sobre el 100%. Estamos hablando de los umbrales aeróbico, anaeróbico. Y esta zona la trabajé y la trabajo a partir de la segunda parte del periodo especial. Cuando hago el enlace entre el periodo competitivo y el enlace, la intensidad se dosifica en base a la marca pronóstico. Zona anaeróbica láctica. Los métodos, repetición y serie. Intensidad 97 y más. Estoy hablando, como dije anteriormente, en la zona mixta. Cuando hablo de la zona láctica, tanto intensiva como extensiva, y cuando vaya a hablar de la zona aláctica, estoy hablando de intensidades superiores al 100% en final del periodo de preparación especial y el periodo competitivo, y siempre basado en marca pronóstico. Ok. Ejemplo de sesiones de entrenamiento. En la lámina de orientaciones, esa es. Ok, el periodo de preparación general. La orientación, cuando hablo, siempre los que me conocen y tuve el honor de atenderlos en mi mesa técnica, le hablaba de orientaciones y direcciones del entrenamiento. Pedagógicamente hablan de contenidos y acento del entrenamiento. ¿Qué quiero decir con orientación y dirección? La orientación va hacia la capacidad física completa, por ejemplo, el caso de la fuerza. Pero cuando hablo de dirección, estoy hablando de lo específico de la fuerza que quiero trabajar. Ejemplo, orientación, fuerza.
Dirección, fuerza explosiva o resistencia a la fuerza, etc. Entonces, en el periodo de preparación general aeróbica, la dirección aeróbica, dirección extensiva, método, repeticiones, medios, distancia de 5.000 metros, intensidad 78%, recuperación 120 pulsaciones por minuto. El resultado de ese entonces, de este último atleta que corrió 3:42:16, eso se hizo en una pista de tierra, en El Paso, estaba Néstor Nieves presente, estaba Juan Díaz, metió 15:07 y 15:05. Ese hombre corrió 3:42:16. La otra lámina. Ok. Periodo de preparación especial. Orientación zona mixta. Estamos hablando del umbral aeróbico anaeróbico. Método de repeticiones. Medios, distancia de 1.000 y 300 metros. Intensidad, 93%. Esto estamos hablando de sobre el 100%. La recuperación, 15 a 20 minutos activos y masajes recuperativos. ¿Cuáles eran estos masajes recuperativos? ¿Y cómo se hizo esos 15 o 20 minutos activos? Terminó el 1000, que metió de paso, metió 2:18 en el Brígido Iriarte, y 5 minutos trote muy suave, 7 minutos acostado y aproveché para darle masaje con hielo y el restante se volvía a activar. Y los 300 metros los corrió en 36:6, con 15-20 minutos de recuperación. La otra lámina, Alberto. Periodo competitivo, orientación anaeróbico, dirección intensivo. Estamos hablando de la zona light. Método, repeticiones, medio, distancia de 500 metros. Ahí se hicieron 4 por 500 metros. Eso se hizo en el Brígido Iriarte, vía Juego Panamericano de Guadalajara. Intensidad, más del 100%. Pongo allí 88%, eso significa menos 22%. Recuperación, 15 minutos activos. Y masaje recuperativo, que ya lo expliqué anteriormente. Los resultados de este muchacho. El primer 500 fue en 63 segundos. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me oyen? ¿Me oyen? Ajá. El segundo 500 fue en 64 segundos. Se perdió, amigo. Bueno, yo lo tengo aquí. ¿Lo tienen? Ok. El tercer 500 fue en 63 segundos. Ok. El entrenamiento, eso termina ahí. Quiero decir algo antes, rápidamente. El entrenamiento en la zona extensiva, que fueron los 2x500, la intensidad se basó en 1.000 metros, oigan esto, en 1.000 metros de la prueba de 1.500 metros, de la marca pronóstico, 1. Y 2, atención con esto que voy a decir para las preguntas que se puedan suceder. Siempre se ha pensado en Venezuela que los corredores de medio fondo y fondo inclusive no deben trabajar velocidad desde el inicio de la preparación. Para mí no. El estímulo de las fibras glucolíticas lo hacía yo a partir del tercera semana del periodo de preparación general. Y no era necesario, ni se me hizo necesario ir a la pista a hacer tramos de 30, 40 o 60 metros. Ese trabajo del estímulo de las fibras glucolíticas lo basé en repeticiones de subidas cortas, 30 metros, 40 metros máximo, con bastante pronunciamiento y una recuperación de 6 minutos. Muchas gracias, amigos, muchísimas gracias por haberme oído. Bueno, muchas gracias, Adrián. Ahí les coloco unas palabras de Michael Jordan que suenan muy apropiadas a las circunstancias que estamos viviendo hoy día.
La pandemia nos tiene contra las cuerdas, pero como buen boxeador está contra la cuerda, tiene que estar tirando golpes porque si no lo noquean. Entonces, bueno, los obstáculos no tienen por qué frenarnos, y lo está diciendo Adrián. No tenía pista y no la necesitaba porque él hizo el trabajo y el resultado habla por sí solo. A continuación, le doy la palabra entonces a Carl, que tiene un minuto. Ajá. 30 segundos. No, repito. Lo que quiero decir es que parte de mi trabajo final tuve el honor de tener en mis manos a un hombre, para mí, el mejor fondista que nació en Venezuela, Lucirio Garrido, que con 35 años fue capaz de correr como 5 veces por debajo de 14-12. Bueno, eso me consta. Yo lo vi corriendo varias de esas veces. Bueno, entonces, Oscar, si estás ahí al pendiente, abre tu micrófono para que des tu entrada. Bueno, sí, buenas tardes. A quienes no he saludado, que ya por el privado pude. Gracias nuevamente, y de verdad la confianza que le están dando todo lo que es la familia del atletismo a esta comisión técnica, lo llevan a uno de motivos de trabajar y más ganas de crear, de involucrarnos en pro de ese objetivo que todos tenemos. Pues. En esta oportunidad, procurando ser breve, como dice mi amigo el Gocho, mediante este compromiso de relatar medianamente cómo fue esa pericia, cómo fue esa experiencia. Los demás sacrificadas, como serían igual, porque no era fácil, no es fácil, pero se lograron algunos objetivos, bastante objetivos a mi modo de ver, y elegí, a mí de que he tenido la oportunidad de formar varias atletas, no solo del sexo femenino, sino masculino, sino del masculino también, en la modalidad de 400 metros con valla, y ahí se cumple ese principio de la individualización que yo tanto que lo peleo, y yo lo violaba porque trabajaba grupos homogéneos, y parte de eso lo confieso en lo que fue la experiencia con Yumel García, que me tomé el abuso de agarrar esta lámina para presentar, que aparece en ese trabajo de las redes con ese código, tiene su código. No voy a detener en leer todo lo que es la ficha, pero hay detalles como su nombre completo, que pocos lo saben, que es Yumel Gregoria García Pérez, y bueno, de nacer en el año 83, pero en el estado Lara, curiosamente, siempre por acá, pero ella es nacida por allá. Como todos quienes la conocimos sabemos, viene de la parroquia Sucre, de los Magallanes. Nunca presentó una patología, yo le decía era mi loquita, una patología aparente, y mencionaba en privado con Alberto sobre la importancia del tema de la menarquia. En el caso de ella fue tardío, y son factores que, profundizando más adelante, hay que considerar. Por supuesto, la recibo en la escuela Germán Villalobos, que dirigía extraordinariamente nuestro hermano entrenador Carlos Faney, y ese proyecto que hoy día prácticamente se ha transformado en lo que son hoy las unidades educativas de talento deportivo. Para aquel entonces habían 7 nada más, pero era un proyecto que también se le agradece a la gestión de Paco Jiménez. Fue bueno. Entrenábamos en el Brido, y es curioso esto de la modalidad, yo siempre peleando con el tema también de lo que es la especialización temprana. Siempre me enfoqué que es una prueba múltiple, pero a lo que nos vamos a referir, su prueba fundamental o principal o de mayor relieve fue la de los 400 metros con vallas. Sin embargo, hizo 800 y hizo 400 planos. También participó en los 100 metros en eventos distritales, regionales y todo lo demás. Pero ahí está.
En cuanto a este cuadro que aparece ahí, yo lo quería dejar de último, porque ese cuadro resume un poquito la polémica de la que hacíamos mención tras cámara, como quien dice, ¿no? Porque fue mi chuleta como día final. Pero este fue el método. Increíblemente, el método fue prueba múltiple. O sea, nosotros trabajamos mucho la multilateralidad, como decía la lámina. Trabajamos creo que como que estuvo cancelado el sonido. ¿Sí se oye perfecto? Ahorita sí, ahorita sí. Sí, es que como estamos en vivo, estuve haciéndole el ajuste. Ajá, decía que su método básicamente fue multilateral desde su comienzo, pero aclaro que fue poco individualizado. Hoy día uno va estudiando, va aprendiendo cosas, va haciendo ese aprendizaje de conociendo principios como el de individualización, pero para ese entonces consideramos que si los chamos llegaban juntos, entrenaban juntos, pero por supuesto constituyendo grupos lo medianamente homogéneos. Y aquí debo confesar otra cosa que alguna vez tuve la oportunidad de intercambiar con un excelente entrenador como fue Antonio González, el Gago, popular Gago, que va descanse, y uno de los análisis que hicimos que a ella le prestó mucho, era muy competitiva y estaba al lado de varones. Y eso de tener un par que te dé lucha, te va a prestar siempre, pero también corre el riesgo de que el que está en menos condiciones pueda estar más bien atrasándose. Sin embargo, no quiero decir que es malo trabajar en grupo, pero ahorita con la situación que estamos, hemos hecho más énfasis en eso del proceso individualizado. Por supuesto, dentro de esa multilateralidad hacíamos ejercicio de coordinación, rapidez y juego. Todavía hay quienes me cuestionan, yo juego hasta con los adultos, porque los juegos también pues, se pueden dosificar. Cuando decimos juegos, estoy incluyendo juegos inclusive desde juegos tradicionales y populares. Mi grupo hacía, o todavía cae, cosas como el 0 contra por 0, el famoso Tonga, que de paso da aquella capacidad inclusive del aspecto volitivo, se va desarrollando esa interrelación con sus pares, ese contacto, todo eso es importante. Y jugábamos el fusilado de aquel cuadrito que lanzábamos la piedrita y caía tu nombre, corrías con la pelota, y yo eso lo buscaba de dosificar. Veía que ellos corrían aproximadamente 60 metros para ir a lo que llamábamos la guarida, la guarimba, y en el retorno se descansaba porque algunos se quedaban, pero ya inmediatamente, teniendo pulsaciones hasta de más de 180, el compañero lanzaba la piedra y volvía. Entonces eso se convertía ya en una carga anaeróbica. Y fue así tan inocente que también dentro de estos juegos y dentro de todo este trabajo sistematizado, con calentamiento que también, aquello de enamorar, aquello de, ¿cómo pudiéramos decir nosotros? Cuando un niño llega y que le guste algo tan complejo, algo tan complicado como el atletismo, que no es jugar, porque el atletismo no es como cuando entras al campo de béisbol, quiero jugar béisbol, cuando juega fútbol, quiero jugar fútbol. Y nosotros, y yo sé que muchos lo han hecho, y eso lo aprendí de mi profesor, padre, mi profesor Leslie Mentor, que corríamos calentando con aquello que llamábamos la seguidilla, ejercicio de calentamiento.
uno detrás de otro con variabilidad. No sé si en la nómina anterior, Alberto, disculpa, en la nómina anterior se dice alguna de esas otras cosas. Cuando hacíamos gimnasia completa, hacíamos énfasis en la fuerza muscular localizada y en la general. Eso, por supuesto, te da una resistencia. Nos armamos de los circuitos, por eso mencionaba la semana pasada sobre lo importante, lo más esencial del circuito, aparte de compartir, de hacer un trabajo colectivo, puedes trabajar todos los planos musculares y todos los sistemas energéticos que a la larga dan un efecto, y ese efecto es comprobable precisamente a través de procesos científicos. Por supuesto, en todos estos tramos y cosas que decimos, buscábamos de que el grupo fuese homogéneo, pero siempre va a haber la individualidad. O sea, Juan no es igual a Pedro, María no es igual a Petra. Lo sabemos, pero tienen características más o menos parecidas. Hacíamos mucho énfasis en los gestos técnicos. O sea, he notado que hoy día descuidamos un poquito aquello, los comunes ejercicios especiales, en lo que llamamos el ABC, el fulano skipping, skipping A, skipping B, todo eso de skipping, todas esas cosas se han convertido en Carlos, lo hiciste y ya. En esa época hacíamos énfasis en eso. Todo el equipo de entrenadores y amigos que trabajábamos en la otra hora de Escuela de Formación Deportiva, éramos vigilantes pues, de ese detalle, de estar encima de que el atleta tuviese la postura correcta, y esos ejercicios de coordinación no se hacían por no dejar. Decía mi mamá, eso es como pedir fiado, entonces no era fiado. También en todas las actividades que se hacían y que se hacen, se complementaba con un orden fisiológico de las sesiones y las cargas. Era un momento para jugar, un momento para la organización de lo que eran los ejercicios de coordinación, y eso lleva un orden. Vamos de lo coordinativo a la velocidad, de la velocidad a la fuerza y de la fuerza a la resistencia. No hacerlo al contrario, cuidando eso para que dé el efecto deseado. Por supuesto, por llamarlo escuela de formación, por llamarlo como lo llamábamos, hacíamos mucha motivación en lo teórico. Yo sé que Marco lo dijo al principio, ¿no? Que el entrenador, que es secreto, por ahí todavía hay quien dice, todo no lo vas a decir. Yo siempre lo comparo con los chefs. El chef me puede dar la receta, pero si yo no mezclo, no bato, no muevo la muñeca igual con la paleta, como lo hace él, no he hecho la misma pizca de sal, porque cuando dice una pizca de sal, como cuando y ese gusto, hasta el humor de la persona influye. Creo que en el entrenamiento es algo que también está diseñado para cada quien. Entonces, ¿qué opino del orden en la parte de la motivación y la teoría? Que cuando compartimos eso en lo técnico y lo táctico con nuestro atleta, ese atleta crece. Por ende, él motiva, estimula aquel principio que es el principio de la conciencia. Alguien me dijo una vez concienciación, una palabra que nunca había escuchado, que es importante cuando el atleta sabe entrenar, tiene conocimiento teórico de lo que está haciendo y para qué es, nos apoya, nos ayuda a nosotros en eso. Lo otro era que el entrenamiento era prácticamente un modelaje de competencia. Los test no era un dolor de cabeza, los test era un modelaje de competencia y competíamos mucho. Todo el tiempo no estamos en etapa competitiva, pero parto de que en cualquier etapa se puede competir mientras que establezcamos criterios claros de qué perseguimos en esta competencia. Me refiero a utilizar la competencia como medio, más no como fin. Eso siempre se hizo en el caso del atleta en cuestión, Yumeli Gregoria, se hacía, competíamos todo el tiempo. Había un programa de competencia a nivel de asociación, a nivel de federación, bastante nutrido, y eso creo que también contribuye
atleta se esté midiendo constantemente si es que acaso tiene algún grado de inseguridad con relación a su prueba como tal, una preparación multilateral puede hacer cualquier prueba. Cuento aquí que yo me le hacía muy bien la marcha atlética, eso le da un nivel de coordinación extraordinario. Y no solo eso, saltaba los actos, lo único que intentó, pero que no lo hizo bromeando, fue la garrocha. Lo hace un triple excelente, porque el triple está compuesto por unos ejercicios especiales que ya todos nosotros lo conocemos popularmente como saltos alternos o canguros, y los populares patacojas o rebotes. Entonces, eso también lo hacía. Donde era malísima era en la jabalina. Si me está escuchando, se va a sentir ofendida. Después pongo a la orden, para que sea parte de la discusión, del intercambio de la semana que viene, ese cuadro que define un poquito cómo y cuándo, o en qué momento, hacer cada uno de los trabajos inherentes a los sistemas energéticos que queramos estimular. Porque tengo claro un concepto de entrenamiento muy sencillo, que simplemente, aparte de ser un proceso, es un proceso, pero de cambios, que debemos producir cambios. Si yo entreno y no produzco cambios, yo creo que no entrené. Pero esos cambios tienen que ser inducidos. Es decir, no puedo ir entregando una cartita, una receta de entrenamiento sin presumir o pretender producir un cambio X. Entonces, cuando produzco cambios inducidos, pero que no son pan para hoy, hambre para mañana, sino que son cambios inducidos y perdurables, eso me van a tributar en una segunda etapa, en otro periodo que va a tener este atleta. Ojo, cuando hablo de entrenamiento, no solo me refiero a las cargas de los sistemas energéticos, también quiero hacer énfasis en el entrenamiento de esa persona, de ese ser humano, como ente que es, como familia que tiene y todo lo demás. En el próximo cuadro ya veríamos cosas más claras de lo que este entrenamiento nos dio. Debemos siempre, y me tomé el abuso sin conocimiento real de que una matriz FODA descubriera esto, pero esto es uno de los análisis que creo que debemos hacer y que se hicieron en ese entonces, y era saber si esa atleta tenía familia, y es correcto. Me permito saludar ahorita a la señora Ingrid y a mi pana Roberto, padre, quienes, lo puedo decir públicamente, no precisamente vivían juntos, pero ambos estaban abocados y concentrados en el trabajo que hacía ella. El aspecto familiar, ese aspecto socioeconómico, afectivo, es importante, no es solo carga de entrenamiento. Su abuela, los domingos que ella se lo dedicaba, la invitaba a caminar para el Parque La Vida, imagínate, y era la abuela. Había un ministerio interesado dentro de la fortaleza, la federación, por supuesto, la vio como una de sus pupilas, dentro de lo que llamaban profesores académicos dentro de la Escuela de Formación Deportiva, son los profesores de las demás áreas. Bueno, para aclarar, los académicos estaban abocados y la apoyaban, seguían, y los profesores trataban bien. Yo creo que ahí hubo el aprovechamiento de la fortaleza que teníamos y creo que todavía con el Liceo Caracas lo tenemos, la bondad de un trabajo de equipo, que era la unidad de formación deportiva, Germán Villalobos, que ahí participaban los representantes, ahí todo el mundo colaboraba y estaba orquestado, repito, por Carlos Julio Fanay Lozada. La realización y actualización de conocimiento para entrenadores. Ahí me plego al primer tema. O sea, llegar a la certificación IAF a través de la administración de Nelson Rodríguez, y esta administración decidieron certificar a los entrenadores. O sea, teníamos conocimiento, pero esa certificación para mí fue justa y necesaria, y para mí que era de alto provecho, de sumo provecho, porque uno debe ir, yo soy del pensar que uno debe crecer con el atleta, debe crecer con todo lo que él va, porque llega un momento que entonces ese nivel de ese atleta
de repente me sobrepasa, y sé de muchos casos donde no es el atleta el que ha tenido techo, con todo respeto, colegas, amigos, ha sido el entrenador que no ha tenido como las herramientas porque no las ha querido buscar o por otras circunstancias, y el atleta ha quedado en el camino. Entonces eso es importante. La actualización y cosas como estas que estamos haciendo, porque esto es científico, para mí esto es nuevo y aquí estoy. Vi como amenaza que la atención integral, que todavía la reclamamos, la atención integral falló mucho. Había que ver quiénes estaban comprometidos con todo eso, y un factorcito que quisiera, y ahorita está más en boga, es el medio ambiente, intereses del talento y sus pares adolescentes. Tenemos que ser amigos de ellos y vigilar hasta qué punto es más atractivo, me disculpan la gente de la música, si es más atractivo el reggaetón, coordinan haciendo reggaetón, pero de repente no coordinan pasando una valla, y de repente prefiero sudar bailando que sudar entrenando, y de repente mientras que todos vamos al parque del este a trotar, no, vamos para una playa a rumbear. Todos esos factores pueden atentar dentro contra este talento. De debilidades teníamos el caso como la distancia, yo viví en los Magallanes, como ya lo dije, estar en el paraíso, en La Vega, eso no era tan fácil, no es, ahora menos. Teníamos espacios buenos, como no, sí, pero una subida en la cota 905 no es tan fácil tampoco. También necesitábamos como optimizar pues los recursos humanos, porque el hecho de que exista un sistema de atención médica en IND no quiere decir que está a la mano. Mucho lo ha dicho nuestro presidente Wilfredo León, que el médico debía estar en el estadio, porque si te lesionan muchachos en el estadio y de aquí a que llega el velódromo se muere. Entonces cosas como esa hay que verlas. Y ahí también puse, bueno, que esta era una por dentro de las oportunidades, que era algo que se pudo, que era participar en un programa de preparación y competencia sistemático realmente, que es el deber ser. Como ven, ahí vemos unos resultados, y me perdonan que los transcribí tal cual, originales como están en el mundo, porque para eso trabajamos, por en pro de un proceso de eso, y para que no haya ninguna duda de los alcances que se hicieron del juego a la sistematización con un atleta como Yumeli. Por supuesto, eso era la oportunidad de encaminarse hasta el alto rendimiento, donde pudo llegar, e insisto, creo que no se lograron todos los sueños y todo lo que se aspiraba, y por supuesto crecer como ciudadano. Aquí quiero resaltar otros éxitos, porque no solo en lo internacional, no solo son los récords, los atletas deben comenzar por un proceso de interclubes, el barrio, mi escuela, mi parroquia, todo. Y así pues Yumeli también tuvo la oportunidad de representar a la otro distrito federal, a distrito capital, después nos llamamos distrito metropolitano, donde en varias ocasiones recibió nominaciones que no quise enumerar, pero entre una de las más resaltantes fue la del atleta del año Inca, quedando en el sexto lugar. Ahí ganó este muchachito del béisbol, de La Guaira, el pitcher, se me fue el sobrenombre, y eso que soy de La Guaira, el Kit, ahí ganó el Kit, imagínate contra quién compitió. Y vemos cosas como las que ella fue pues atleta del año, acompañada de otra ballista que tuvimos también en nuestro grupo, que era Sandrina Leyer Nor, porque no está de más decirlo que amén de Yumeli, también en un juego nacional tuvo una medalla de oro. Puedo mencionar que Alberto Fili tenía a esta niña Torrealba, que con menos tamaño, con todo lo demás, alcanzó la medalla de bronce después de que Yumeli agarró la de plata. O sea, siempre habíamos tenido resultados, o tenemos resultados en las vallas. Tuvimos atletas como Astrid Rivas también en las vallas. En la actualidad hay una niña que acabamos de meter en las medallas del Instituto Capital, que es esta niña Génesis
Gutiérrez de Miranda, que es la campeona nacional juvenil en 400 metros con valla. También tenemos a Eliani May del Distrito Capital, que se ha formado también en el tema vallas. Aquí, un poquito modesto yo, pues esa foto me parece Yumeli, se condecoraron a varios atletas, que casualmente la mayoría son de esa escuela de formación deportiva, entre los cuales está la Garrochita, Nayarit Díaz, Antonio Velázquez y varios. Y bueno, y me tocó a mí ser el entrenador del año también. Bueno, hay que comer algo. También vemos cómo Yumeli alguna vez agradeció al mundo todo eso. Esto también, un resumen, resultados, para que por el tema del inglés no se preocupen. El tema ahí quiere decir Sudamericano Juvenil, Campeonato Sudamericano en Manaus, Brasil, donde el color la medalla, pues la medalla. La marrón es bronce, lo que ven en amarillo es la medalla de oro que consiguió, que por cierto en este cuadro falta una medalla de oro, pero está resaltado en otro cuadro, y lo gris es la plata que ganó. Esas son las medallas, las pruebas y los eventos en que Yumeli llegó a participar, las modestas marcas que llegó a hacer, aparte de algunos récords que llegó a dejar, que indistintamente de eso, también en algún momento lo mencionaron como una de las atletas más versátiles del país. Aquí ya en este consumado de lo que era la propuesta que nos hace nuestro jefe técnico, que es Alberto, que me dice hablar de cómo llevar una juvenil acá, menciono que ya siendo campeona centroamericana y del Caribe, se convierte en la primera corredora finalista mundial, por supuesto venezolana, y brilla al lado de grandes figuras. Ahí se ve un poco borroso el tercer lugar que alcanza con una marca respetable, 59.25, la semifinal, su pase a la final, donde pierde con Estados Unidos, Jamaica, de Suazilandia, y está Yumeli con un 58, que la hizo sexta del mundo, que se dice jugando. En el otro cuadro sale el cuadro de honor, por decir, de los campeones centroamericanos y del Caribe del año 2002. Yumeli en ese mismo año se había ganado esas dos niñas de Brasil que la superan en el mundial. Se la había ganado en su propio patio en Jamaica. Y en ese cuadro pueden ver quién gana los 200 y los 400 metros plano en ese mundial para la rama masculina. De verdad, un poquito hasta nervioso, a mí que me gusta hablar, porque son cuestiones que emocionan y que si no se saben, como dice nuestro jefe Alberto, no vamos a hacer. Me encantaría escuchar las experiencias de todos ustedes y que se queden con este pensamiento que Alberto nos regala aquí. El éxito es cuando la preparación y la oportunidad se encuentran. Bobby Unser. Muchas gracias. Saludos, muchas gracias, Bobby Unser, un ganador 9 veces de la Fórmula Indy, una carrera que es bastante complicada y bueno, el planteamiento que nos ofrece denota cómo tenemos que trabajar. No es solamente la preparación, sino que tiene que darse la oportunidad. Y nosotros aquí estamos tratando de crear las oportunidades para que esa preparación llegue a buen término. A continuación, yo voy a presentarles en el tiempo que me resta lo que fue una experiencia interesante. Una de mis experiencias ya previamente, yo había sido entrenador de otros atletas. En alguna época entrené a Mari Brito cuando fue bronce sudamericano. Entrené también a Martín Gómez, un lanzador de allá de Caricuao, que fue campeón centroamericano en lanzamiento de martillo, fue tercero en bala y tercero en disco, él en la categoría menor. Y bueno, así sucesivamente. El mexicano mencionó a Mariana Torrealba, que en los Juegos Nacionales Juveniles 2000, ella fue
subcampeona de los 400 con vallas. En esa prueba ganó justamente Yusmelia. Y bueno, yo la experiencia que traigo aquí hoy es la del trabajo que hice con Verónica Davis, una atleta versátil, de unas características únicas, todo el talento y el potencial para el salto triple. Y cuando Verónica llega a mis manos, llega por recomendación de otros entrenadores. Ella llega con la precisión de que puede ser saltadora. Todo el que la miraba enseguida hacía esa apreciación. Y la orientación de todos los que la veían era para el salto triple. Mi observación, por supuesto, que estaba en acuerdo con todo eso. Y lo que eso me llevó fue a, como siempre hacemos los entrenadores, analizar ciertas variables que nos dan el mapa de dónde está situado y por dónde puede transitar el atleta que le llega a uno a las manos. Fíjense que Verónica llega con un tipo somático ectomorfo, delgada, longilínea. Ella tiene una edad deportiva de 5 años. A los 15 años ya ella había pasado por el voleibol, el baloncesto, la natación. Ella me dice que no era muy buena ahí, pero bueno, eso lo jugarán los entrenadores. Es lo que ella sentía, estaba predestinada para el atletismo. Peso de 56 kilogramos, ya con 15 años cercano a los 1,70, una talla sentada de tronco más corto que sus miembros inferiores, las piernas largas, una menarquia, digamos, más tardía que la de la mayoría de las mujeres venezolanas, con menstruación regular, porque eso, uno que cuando trabaja con las mujeres tiene que ser muy riguroso en esto, porque las fallas en la menstruación siempre acusan algún problema subyacente, y entonces tenemos que controlar. La experiencia en el atletismo, cuando llega a mis manos, es de casi 3 años, 2-3 años, pero habiendo pasado por las manos de César Martínez, ella pudo participar en carreras de velocidad corta, velocidad prolongada, es decir, desde los 80 hasta los 300 metros. También pudo saltar largo, salto alto, lanzó bala, y esto es interesante para nosotros. Siendo un estudiante de bachillerato, uno tenía que estar atento porque eso configura un panorama que en lo socioeconómico y en lo psicológico a veces tiene una influencia definitiva en lo que puede hacer nuestros atletas. Sobre todo pensando que nosotros tenemos una centrífuga muy importante en ese grupo etario de 15, 17 años, se nos van muchísimos atletas y de los mejores. Ella vivía retirado de aquí de Caracas. Sin embargo, su papá la monitoreaba constantemente, la traía a los entrenamientos, estaba pendiente de todos los detalles, una base socioeconómica estable, porque bueno, su papá tenía su propio negocio, trabajaba y bueno, todo trabajaba para ella. Verónica era una persona sociable, de carácter variable, entre tímida y aguerrida, de alto potencial. Eso se le veía en cada una de las cosas que hacía durante el entrenamiento. Una velocidad de desplazamiento que le provenía de su longitud de paso, menos de la frecuencia. Extremidades largas, tanto brazos como piernas de miembros inferiores, largos con respecto al tronco. Esto, en el pensamiento, uno se circunscribe a cosas que se quedan a veces en el tratado de lo que uno estudia. Pero Mohamed Ali lo decía muy bien, que los campeones no se hacen solamente en los gimnasios, los campeones se hacen de algo que tienen en su interior. Eso es lo que nosotros tenemos que descubrir en el atleta y potenciarlo con el entrenamiento. Entre las debilidades con las que tuve que lidiar y trabajar para surfear alrededor de esas debilidades estaba el genu valgum, que es una condición en donde la arquitectura de los miembros inferiores tiende a irse con las rodillas unidas y los tobillos separados. Eso pues, a veces genera tensiones disparejas en los grupos musculares y en las zonas tendinosas y en los ligamentos. También ella presentó leves síntomas de Osgood-Schlatter, que es casi que un arrancamiento, pues una inflamación que se genera en la tuberosidad tibial, en la parte alta de la tibia por delante, se inflama y eso genera dolores importantes, producto justamente de la actividad deportiva que se hace. Y esta condición se encuentra muchas veces en jugadores de fútbol, baloncesto,
en adolescentes, sobre todo en adolescentes, porque en el cambio de la composición física y el desarrollo de la fuerza, el cuádriceps tiende a generar una tensión muy grande que puede lastimar esa zona. Entonces, bueno, con el trabajo, imagínense, saltando y con esa condición de palancas que te generan bastante fuerza, el osgus later se convertía en un hándicap, un problema. Y varias veces tuvimos que hacer surfear alrededor de eso con tratamiento y con nuevas formas de entrenar para no perder los avances biológicos y los avances técnicos que se iban teniendo. Entre la fortaleza, la estatura, una proyección de 1,76 para las mujeres en Venezuela es bastante bueno, pero más aún con una persona que tiene miembros inferiores, extremidades largas, que eso potencia la calidad. Y yo la relaciono muchas veces con el somatotipo de William Wyke. William Wyke, tremendo corredor de 800, pero también una gran potencia William Wyke, y si no que me lo diga, me lo refuerce el Avi que está aquí en esta reunión. Un gran nivel de potencia, que eso es lo que la hacía buena saltadora, la disposición psicológica al esfuerzo, porque un adolescente, trabajar con el adolescente, uno no termina de ver en dónde es que están los problemas. Uno lo ve cuando ejecuta. Cuando ejecuta, a veces contra su misma condición, su mismo sentimiento, sus mismas debilidades, entonces uno va identificando que hay una condición psicológica que permite trabajar sobre ella. Buena asimilación de cargas, facilidad para asimilar la técnica en los saltos horizontales, que de hecho permitieron que ella pudiera hacer un salto largo natural, sin mucho adorno, pero ser muy eficiente en el pique. Yo divido su tránsito, su trabajo conmigo en dos etapas. Una que va desde los 15 a los 18 años, en donde yo veo que a los 15 años, en esa etapa de detección, porque yo veo la caracterización, que parte de esa caracterización la menciono en el cuadro anterior, se le hace esos diagnósticos. En esa fase también consolidamos su historial deportivo, le hacemos seguimiento a los estudios, y esto es muy importante porque es multifacético, es biopsicosocial. Al pensar de esa manera, ella pudo tener un desarrollo equilibrado porque no se descuidaron ninguna de las áreas que la desarrollan a ella como persona integral. Y en esta etapa, fíjense que logramos avances que la llevan a ella a saltar 5,63 en largo, 1,62 en alto, y en la etapa ya de los 17 años ya hay una identificación precisa de potencialidades, la construcción de objetivos concretos de desarrollo para el alto rendimiento y la preparación para el rendimiento. Fíjense que estoy hablando de preparación para el rendimiento. No estoy hablando del entrenamiento del rendimiento ni nada de eso. Por las cosas que tienen las personas talentosas en ese proceso de construcción de objetivos y preparación para el rendimiento, su condición le permitió a ella hacer marcas que la llevaron a un campeonato mundial. Ella se convierte en una atleta que participa en un campeonato mundial, pero no solamente eso, sino que clasifica para una final contra todo pronóstico. En ese momento ella figuraba con sus marcas previas entre las 12 mejores saltadoras del mundo, y en el campeonato ella clasifica en su grupo con la segunda mejor marca de su grupo y entra a la final prácticamente entre tercer y cuarto lugar. Y bueno, por cosas de la vida y situaciones que se generan en la competencia, no pudo avanzar del sexto lugar que logró en ese mundial. Ya a los 18 años estamos hablando de una especialización. Bueno, debo resaltar que ya, fíjense la progresión, ¿no? En el salto largo ya llega a 5,91, pero su promedio de saltos es de 5,83. O sea que su promedio de saltos ya eleva por encima de su mejor marca de la etapa anterior. Para nosotros eso es un indicador significativo. Ella llega en el salto alto con 1,70 y su promedio también se eleva con respecto al año anterior. Igualmente en el salto triple, su mejor marca es de 12,52 y ella lo eleva su promedio que había sido en inicio de 12,24. Ya a los 18 años, su marca empiezan a estabilizarse en otros tenores, en donde podemos ver que en esos 18 años ya su marca de salto largo comienza
a estabilizarse porque las mejorías ya no son tan, los saltos no son tan grandes como sabemos que pasa en el alto rendimiento, pero fíjense la particularidad que casi nos hace desviarnos del camino, que el salto alto ella pasa de 1.70 a 1.76, elevando el promedio de salto alto a 1.72. Pero habían algunas fallas técnicas y la misma condición de la debilidad que encontramos antes, de los problemas que se le generaron en la rodilla, el salto alto le fue muy traumático en esa condición. Ya en esos 18 años, ella en el salto triple, estamos trabajando ya en la consolidación de elementos técnicos, selección definitiva de prueba, concentración competitiva y obtenemos una marca de 13.35, fíjense el salto grande que da en el salto triple, es el salto más grande de todas las pruebas que lleva, y su promedio de salto también se eleva casi en 1 metro. Para nosotros eso fue definitivo. Y entramos a la segunda etapa en donde los objetivos que estamos manejando son objetivos de salud, porque el rendimiento, sabemos que el entrenamiento de alto rendimiento es abrasivo y es destructivo. Hay que destruir células para que se construyan más fuertes. Y esto nosotros lo planteamos como objetivo de salud porque se hace el énfasis en la profilaxia para prepararse para las altas cargas. Se hace un entrenamiento de la profilaxia, o sea, entrenar para tener profilaxis en todo el trabajo de desarrollo y énfasis en la prevención de lesiones desde la preparación física. Ahí siguen las mejoras, se logra un 6.07 como mejor marca en ese periodo, se logra como promedio de salto largo de 5.94, 13.32 en el triple, 13.27 en el triple. Ahí, como se está en una etapa de estabilización, fíjense que la mejoría no es tan significativa. Pero después vamos a la siguiente etapa, la siguiente fase de esta etapa, que es el trabajo con equipo multidisciplinario, en donde se puede lograr la incorporación del trabajo con psicólogo, médico deportólogo, nutricionista, fisioterapeuta, metodólogo, seguimiento de los estudios universitarios, todos esos elementos atendidos directamente, porque de hecho ella tenía, cada vez que tenía una etapa que iniciaba, tenía que hacerse todos los exámenes y hacerle seguimiento. Ella tenía que tener control del porcentaje de grasa al finalizar cada periodo menstrual. Esos controles nos ayudaban a nosotros a mantener estable la visión sobre lo que estábamos haciendo. Y ahí es donde se define la situación en donde ella ya con 20 años está haciendo marcas de 13.75, ella logra elevar el promedio de su salto triple a 13.51 y lista para los objetivos de alto rendimiento. En esta consolidación técnica se conserva la velocidad, que es uno de los elementos más importantes para el salto triple con los que trabajamos, la conservación de la velocidad en los saltos, tratar de perder la menor velocidad posible en los saltos y la fijación de objetivos de nivel mundial y olímpico. Esto nos llevó a un alcance de 6 metros 20, ya para esa época las únicas mujeres que habían saltado 6.20 habían sido Gisela Vidal, hacían más de 30 años, y Jennifer Arbeláez, que tenía un 6.26 como récord para ese momento. El promedio de saltos de Verónica, fíjense que subió a 6.11. Ya en esta etapa, yo tuve que dejar de entrenarla, la entrenaba ya Amador, el entrenador cubano, pero en ese mismo mes que dejé de entrenarla, ella saltó su 13.97, elevando su promedio de saltos a 13.77, y con viento a favor, yo dejé de entrenarla en marzo y ella en julio saltó 14.15 con 3.4 metros de velocidad de viento a favor. El viento ayuda, pero hay que estar en condiciones para poder pasar de los 14 metros. Su estándar internacional está registrado en la IAF, aparecen ahí su retro de marca. Nosotros podemos pensar en los aspectos filosóficos, pero también los elementos técnicos que se van interrelacionando. Fíjense que en la categoría menor, ella es finalista mundial y campeona sudamericana, porque ella fue campeona y medalla de plata en otra prueba de salto. En la categoría juvenil ya ella es tercero a nivel panamericano y segunda a nivel sudamericano en el salto triple. Ya en adulto llegó a ser campeona iberoamericana, subcampeona sudamericana
y cuarta en Centroamericana y del Caribe, pero también en el Mundial Bajo Techo, la primera mujer que participa en un Mundial Bajo Techo por Venezuela, y fíjense qué casualidad, Verónica la primera y la segunda, pero ya con resultado de medalla, que es Yulimar. Entrenar con convicción es una de las cosas que nosotros cultivamos bastante bien. Fijar objetivos entre los dos, estudiar lo que se hace, porque el atleta que estudia lo que hace es capaz de transformar su realidad, construir su propio discurso de acción, qué es lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo y cómo debería hacerlo. Tener y entender los referentes y modelos claramente. Y aquí podemos ver a Rybakova saltando triple, un atleta también de élite mundial, y por dónde iba la calidad técnica de Verónica. La progresión, cómo se dio en el tiempo. Aquí nosotros tenemos una caída estrepitosa en el 2010, producto de una lesión que la limitó prácticamente, la condenó porque fue ruptura de ligamento y 2 operaciones no lograron recuperarla, y eso son una de las debilidades que nosotros necesitamos corregir en nuestro sistema. En Cuba sí recuperaron a Sotomayor de ruptura de tendón de Aquiles y todo eso, y volvió a saltar 240, porque nosotros no pudimos resolver el problema de unos ligamentos que podía recuperarse. Finalmente, en el salto largo también ella tuvo una importante evolución, y también fíjense que la curva tiene su interrupción por ese mismo problema, pero es de las mujeres que ha saltado varias veces por encima de 6 metros en el país. Ahora, afortunadamente, tenemos más, porque Múnich también entrenaba con Verónica, y Múnich en ese mismo año también explotó para saltar 6.40, 6.36 y después 6.40 cuando estuvo en Brasil. La progresión del salto alto, los resultados en competencias internacionales, que pueden consultarlos en la página de la World Athletics, su resultado en el campeonato panamericano, que ahí fue el despunte de Verónica para lograr resultados de alto nivel. Tenemos aquí cómo compitió ella en ese mundial. Clasifica con 12.47 y después en la final termina con 12.23, y lo más probable, si comparamos la marca, ese era el mismo lugar que tenía en general por la marca. Nosotros tenemos aquí un resumen de los diferentes, las palabras que nosotros sumamos a esto como reflexión, porque son gotas de sabiduría, ¿no? Todo este material se le va a colgar en la página para que ustedes puedan tener acceso e interactuar ahí mismo en esa página cuando sea oportuno. Bueno, con esto termino mi presentación. Me pasé de la raya, eché 18 minutos, pero bueno, yo creo que progresivamente iremos ajustándonos cada vez más a los tiempos. Lo que pasa es que queremos dar mucha información y a veces se complica uno controlar esos tiempos. Pero bueno, lo importante es que con esta experiencia nosotros lo que pretendemos es que se vaya generando la cultura de compartir estas experiencias. Yo me nutrí, y tengo que decirlo con toda sinceridad, con toda honestidad, de los colaboradores, los entrenadores cubanos, en todas partes que los encontré, porque ellos me daban acceso a sus conversaciones, a sus discusiones, pero de las más fuertes, ¿no? A donde se reunían para analizar situaciones del atletismo cubano. Y entonces eso me dio a mí muchas luces, que por supuesto yo compartí con todo lo que he podido, siempre compartir. El que me conoce sabe que esa es siempre mi intención. De manera que hasta aquí termino con esta intervención. Yo quisiera escuchar las intervenciones de los demás compañeros. La idea es que cada vez esta reunión sea más participativa de ustedes. Lamento que hoy hayamos consumido prácticamente toda la reunión nosotros, pero
esa es la idea. El debate que se dio durante el WhatsApp, el grupo de WhatsApp, fue muy nutritivo. Y yo estoy seguro que a partir de estas interacciones que estamos teniendo, vamos a aumentar ese nivel de participación, tanto en el grupo de WhatsApp como en el grupo aquí, en el grupo. Adelante, ¿quién? Adelante. ¿Quién vive? Yorlene. ¿Yo? ¿No? Ajá. Ajá. Yo la vi por ahí, vale. Me gustaría que la vi no dé alguna de sus impresiones. Verónica también, que yo, una de las protagonistas aquí. Estamos activos. Adelante. Hoy casualmente viendo a Verónica, ahora que la tengo ahí al frente. Tiempo. Buenas, ¿se escucha? Se escucha, claro y perfecto. Adelante. Bueno, nada, escuchando un poco de parte de atleta, recordar mi trayectoria como atleta, sobre todo en el salto triple. Y bueno, Alberto, creo que la mayor debilidad fue mi problema de la rodilla. De hecho, cuando yo comencé el deporte como tal en general, desde el baloncesto, desde el voleibol, siempre tuve ese problema. Pues. Y mi trayectoria en el atletismo fue de muy buena experiencia, pero también dolorosa durante todo, desde que empezó hasta que terminó. Físicamente no es un dolor de entrenamiento, sino bueno, dolores de dificultades en cuanto a la rodilla. Pero bueno, como también dice al final la palabra, que la idea también es no dejar llevar tanto por eso, sino utilizar esas debilidades como fortaleza. Y sin embargo, hubo un tiempo que trabajamos en conjunto, que fue que creo que estuvo psicóloga, estuvo preparador físico, estaba ahí el cubano, que no recuerdo, a ver quién me ayuda, era el que nos daba también masaje y terapia. Rolando. Y creo que él ya... ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba? Dani. Bueno, se me olvidó cómo se llamaba. Rolando. No recuerdo. Creo que los primeros ya cuando yo no estuve con Albert Phillips, ya yo quería retirarme en ese sentido porque sentía mucho dolor. Y fue el único en ese momento que me dijo, mira, Verónica, vamos a trabajar en conjunto. Vamos a hacer un periodo de preparación general, un periodo donde te vamos a fortalecer las rodillas y todo tipo de problemas que tengas. Y bueno, definitivamente fue muy, muy productivo, ¿no? Esa iniciativa que también se tomó en la federación en ese entonces, que era trabajos multidisciplinarios, ¿no? Nada más estaba el entrenador, pero también estaba el psicólogo, el fisioterapeuta y el entrenador. Entonces creo que fue uno de mis mejores momentos, porque a partir de ahí tuve como también un buen impulso para poder seguir con la carrera deportiva en ese entonces. Sí, es importante ahí que el trabajo que también hicimos con biomecánica, porque se hicieron evaluaciones biomecánicas con el equipo interdisciplinario y se hacían análisis combinados, análisis cruzados. El psicólogo participaba en el análisis porque él daba una perspectiva de eso que pasaba ahí y cómo interpretar a veces factores que no tenían explicación en lo técnico o mecánico. Pues sí. Es importante, Alberto. ¿Puedo hablar? ¿Se puede? No levanté la mano. Sí. Adelante, adelante. Recuerdo
Verónica, cuando se vino, y bueno, ese excelente amigo, el pana David, su padre, que para descanse, nos pidió eso. Había un tema con el brígido y arte. Me acuerdo que Verónica empezó a entrenar en Caricuao, viviendo por allá por el 90 y teníamos que ir a Alejandro Carrasquel. Y ese plan de que tuviera una atención diferenciada, que tuviese una atención sistemática, fue la idónea cuando la asumí. Que siempre ha creído que ese principio. Parte de eso no mencioné, y hay que agradecer al equipo de biomecánica que siempre te ha acompañado, entre eso al profesor Alberto Colina, a Salazar, a todos ellos, que también en el caso de las vallistas también hicieron un buen trabajo. Además, nuestra psicóloga estrella, María Monroy, que también todos esos factores, todos esos medios se utilizaron en el caso Yumeli también, porque para alcanzar estos niveles se requiere de todo un equipo multidisciplinario, como lo decía Verónica. Es un apoyo que viene por varias vertientes y es necesario. Eso es alcanzar el alto rendimiento. A mi modo de ver, es mucho con demasiado, pero sí se puede. Y hay que apartar las mezquindades y dejar que fluyan las cuestiones, aprovechando los recursos que, bueno, que son científicos. Y Panagocho son científicos porque el simple hecho de tomar una frecuencia cardíaca podemos influir que estamos en tal o cual sistema energético. Pero si tuviésemos a la mano el señor para medir el lactato, muchísimo mejor. Y así ese trabajo puede ser más fluido. Piense nada, repito, esto de hoy. Cómo tener una conversación tan fluida, tan directa, en un momento como esto, gracias a la ciencia. Así que bueno, celebrando de verte. Bueno, mis compañeros, mis amigos, ya nos completamos las 2 horas. Adelante, Verónica. Sí, bueno, fíjense, nosotros estamos completando las 2 horas ahorita. Antes de cerrar, quiero recordarles que la próxima semana vamos a tener por lo menos un grande liga en el tema fisiológico, que nos va a hablar en términos, porque lo que le estoy pidiendo a él es que me hable de lo que plantea Adrián, pues la preocupación de Adrián. Él tiene que hablarnos a nosotros de la cosa práctica, desde la práctica hacia la teoría general. O sea, ¿qué es lo que hacemos nosotros en la práctica? Cómo eso tiene su interpretación en la teoría general y después devolvernos en cómo mejorar esa práctica que nosotros hacemos. Ese es el planteamiento que tenemos para esta próxima reunión. Si logro contactar a la doctora Tamilia, vamos a pegarla al techo, porque ella nos va a hablar de cosas reales. Ella nos va a decir, al atleta tal, de tal disciplina, de tales características, se le hizo tal cosa. La teoría dice que se hace de esta manera y aquí en Venezuela podíamos hacerlo de tal manera. Por ejemplo, con Alberto Colina, una de las cosas que quiero trabajar con Alberto Colina y Giovanni Tomé es el uso del GPS para el control mecánico del entrenamiento. Con el GPS, nosotros le ponemos un GPS a un atleta y ahí podemos medir los saltos que hace, podemos medir la cantidad de veces que salta, podemos medir qué tan alto salta cada vez, podemos medir con qué velocidad se desplaza, podemos medir tantas variables. Y entonces ese tipo de cosas son las que nosotros tenemos que ir ahondando, porque hablamos de lo máximo en el más alto nivel, pero después tenemos que decantar, ok, eso es el máximo nivel que podemos llegar, pero no tenemos los GPS. ¿Qué podemos hacer para simular el GPS? Entonces ahí empezamos a hablar nosotros y acercarnos a hacer, por ejemplo, lo que hizo Adrián, sin una banda rodante, sin un medidor analizador de gases, hacer lo que se puede hacer con lo que se tiene, pero con la claridad de que la ciencia nos ofrece condiciones que pueden optimizar ese trabajo. Pero ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Que todos nuestros entrenadores, todos nosotros estemos empoderados de la información, porque cuando nos toque ir a un lugar o tengamos eso a la mano, sepamos cómo caerle encima y aprovecharlo. Aquí en Venezuela se han hecho entrenamientos con medición de lactato.
Y les digo más, aquí en Venezuela se hizo entrenamiento de boxeadores con blood doping. Es decir, que lo llevaban a subir la hemoglobina a su más alto nivel en un lugar y después lo traían al llano, con esa sangre se la volvían a inyectar antes de la competencia para buscar rendimiento. Sabemos que la WADA lo tiene prohibido, pero les digo el nivel tecnológico y científico que nosotros llegamos a tener en algún momento. Pero además de eso, nosotros tenemos aquí en el IND, tenemos las plataformas dinamométricas, tenemos los dinamómetros, tenemos analizadores de gases, tenemos ese tipo de cosas, pero tenemos que aprender cómo se usan, cómo se aprovechan para después nosotros pedirlo y aprovecharlo. Más todavía, nosotros tenemos entrenadores que están viajando a otros países con nuestros atletas y llegan a esos países en donde hay esas condiciones. Si nosotros como entrenadores no manejamos la calidad de la información para aprovechar esas cosas, vamos a perder una oportunidad importante. Y lo peor, a lo mejor decimos que lo usen y nos ponen en manos de alguien que nos pone a correr para atrás. Entonces tenemos que conocer todo eso, tenemos que aprovecharnos de la experiencia que tiene, por ejemplo, Brito, el del director técnico metodológico del ministerio. Brito tiene harta experiencia en todo lo que es entrenamiento en altitud de todas las disciplinas deportivas. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que aprovechar. De esta manera, pues, a menos que haya alguna intervención adicional, estaría dando yo por cerrada esta reunión. Lo iba a comentar. A la próxima. Alberto, lo iba a comentar cuando hablaste, porque lo iba a poner como ejemplo el tema de la altura. Todo el mundo llama altura, ajá, pero tenemos conocimiento científico del pre-altura, durante la altura, de la altura y el post-altura. Entonces, estar duchos en cuanto a eso es lo ideal, porque de repente vamos a altura por ir a la altura y conseguimos un efecto contrario a lo que esperamos. Diga, Adrián. Ok. Adelante, Adrián. Abre tu micrófono. ¿Me oyen? Sí. Ahora sí. Claro. Ok, breve. El tema de la altura es igual que el tema de la fisiología del ejercicio o fisiología aplicada al deporte. Es un tema bastante complejo y no se puede tratar un tema con conceptos equivocados. No estoy hablando de que alguien en este momento esté diciendo algo equivocado. No. No se puede tratar un tema con conceptos equivocados que tienen más de 80 años y que hoy en día las investigaciones arrojan otro tipo de informaciones más avanzadas. El entrenamiento en altitud es bueno siempre y cuando se vaya a competir en altitud. Pero este es un tema que, como la fisiología del ejercicio, se podrá tratar en otro momento. Eso es lo que quiero decir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Saludos, Harvey. Gracias por participar, vale. Gracias, Verónica. Saben que, bueno, te voy a estar invitando a estas reuniones y vamos a seguir sacándole provecho. Para la próxima reunión, no se olviden que tenemos entonces por lo menos a Pedro Gamardo, fisiólogo. Verónica lo conoce y sabe lo que es, lo duro que es el hombre, ¿no? Con ese conocimiento. Sí. Pero bueno, los invito a que nos ayuden a multiplicar la información y tratar de que tengamos la mayor cantidad de gente posible para sacarle provecho a esa reunión. Creo que va a ser bien interesante, la vamos a estar promocionando. Bueno, sin más preámbulos, sin más observaciones que hacer, nos vemos entonces en la próxima reunión.